Hola, bienvenidos a Galaxy Geo, un canal donde aprenderás de forma sencilla y práctica temas relacionados a geografía y te daré consejos para que tus trabajos te queden pretty. No olvides suscribirte al canal y darle like. ¡Comenzamos! En este video abordaremos el tema espacio geográfico, donde veremos los componentes y las características del mismo. El propósito es que tú logres explicar la importancia que hay entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y características del espacio geográfico. ¿Qué sabemos? Bien, debemos de tener en claro las siguientes palabras: espacio geográfico, naturaleza, sociedad, componentes y características. Tenemos que partir, primero, ¿cómo se relaciona la naturaleza con la sociedad? ¿Qué se te viene a la mente con esta pregunta? Procura responder lo primero que se te venga a la mente. Si te equivocas, no pasa nada. Para eso estoy aquí, para ayudarte a aprender. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las consecuencias de esa relación? ¿Crees que la naturaleza y la sociedad se relacionan? ¿Qué pasa si una no existe? ¿Qué pasa si las dos sufren alguna alteración? ¿Crees que habrá consecuencias? Yo sé que sí se te ocurrieron muchas respuestas, pero esas vamos a ir ordenándolas poco a poco. Tenemos que dejar en claro y aprendernos el concepto de espacio geográfico. Pues bien, el espacio geográfico es el espacio socialmente construido, percibido, vivido y continuamente transformado por las relaciones e interacciones de sus componentes a lo largo del tiempo. Si este concepto te parece muy extenso, pues puedes abordarlo de la siguiente manera. Cuando te pregunten ¿qué es el espacio geográfico?, tú podrás responder: es todo lo que nos rodea. Bien, el espacio geográfico es aquel que puedes percibir con todos tus sentidos. Ese es el espacio geográfico. Espero que hasta aquí todo vaya bien, que no tengas ninguna duda. Sí, yo sé que sí te quedó claro. Bien, ahora conoceremos los 5 componentes que integran al espacio geográfico. Para empezar, ¿qué es un componente? Un componente es aquello que forma parte de la composición de un todo. ¿Cómo? Pues bien, quiere decir que si uno de esos elementos se altera, tiene un cambio, va a afectar a todo lo demás. El primer componente es el componente natural, que prácticamente está conformado por los elementos bióticos, que tienen vida, y abióticos, aquellos que no tienen vida. Es decir, el componente natural son todos los animales, plantas, agua, montañas, llanuras, climas, entre otros. El componente natural se relaciona con el componente social, que hace referencia a las personas y aquellos que tengan que ver con la vivienda, la tasa de natalidad, que son los nacimientos, tasa de mortalidad, que son las muertes, migración, los hospitales y las escuelas. Este componente a su vez se relaciona con el componente económico, que es todo aquello que tiene que ver con el dinero y la economía de un lugar. Aquí entran las actividades económicas, primarias, secundarias y terciarias, y la banca. El siguiente componente es el componente político, que es la forma de organización de un espacio. Aquí está el gobierno, las leyes y territorio. A su vez, este componente se relaciona con el componente cultural, que son todas las expresiones o manifestaciones de la sociedad, que los hacen únicos y les permiten generar identidad. Es decir, la lengua, religión, música, tradiciones y gastronomías integran el componente cultural. Pero, ¿el componente cultural se relaciona con el componente natural? ¡Claro que sí! Porque va a depender de los recursos naturales que existan en determinado lugar para determinar la cultura de ese espacio. Si te das cuenta, todo es un ciclo. Si alguno de estos componentes llega a afectar o llega a tener un impacto negativo, por consecuencia va a afectar todo lo demás. Espero que hasta aquí haya quedado claro. Ahora bien, si te fijas, del componente social se derivan el componente económico, el político y el cultural. Porque el dinero, ¿quién necesita el dinero para vivir? ¿Los animales necesitan dinero para vivir?
No, las personas solamente son las que necesitan del dinero. El componente político, ¿los animales necesitan que alguien los gobierne? No, el componente político lo hace el componente social, es decir, las personas. ¿Y el componente cultural? ¿Ustedes creen que los animales tengan cultura? No, las personas son las que hacen la cultura. Entonces solamente nos quedaría el componente natural y social. Para reafirmar el conocimiento que hasta ahorita has comprendido, te invito a realizar una sencilla actividad. Elaborar un organizador de información y acomodar las palabras de acuerdo al componente que corresponda. Fácil, ¿no? Bien, ejemplo, las siguientes palabras. La agricultura. ¿La agricultura a qué componente corresponde? ¿La agricultura corresponderá al componente cultural? No. La agricultura tendríamos que acomodarla en el componente económico, porque gracias a la agricultura se obtienen recursos. Vámonos con otra palabra. Música. La música, ¿en qué componente lo acomodarías? ¿En el natural? No, la música la acomodaríamos en el componente cultural, porque es parte de la expresión del ser humano. El estado de Nayarit, ¿en qué componente lo acomodarías? ¿En el componente natural? No. ¿Social? No. El estado de Nayarit lo tendríamos que colocar en el componente político, porque de alguna manera es un estado que está regido por leyes y que una ley avala la existencia de ese estado, de esa entidad federativa. ¿Fácil, no? A continuación, verás algunos ejemplos de organizadores de información que te ayudarán a acomodar a esas palabras donde correspondan. Este organizador es muy creativo. Si te gustan las pinturas o los colores, lo puedes realizar de esta manera. Si tú te fijas, la palabra fauna se acomoda en el componente natural, que son todos los animales. En el componente social se integró la palabra migración. En el componente económico, la ganadería, que es una actividad económica de donde se obtiene un recurso. En el político, la monarquía, que es una forma de gobierno. Y en el cultural, la gastronomía, que tiene que ver con la comida, ¿de acuerdo? Y poco a poco tendrás que incorporar las palabras en cada uno de los componentes. Esa es una buena idea. Ahora, que si te gustan las figuras geométricas, este organizador te será muy útil y será parte de tu creatividad. Aquí mismo podrás agregar esas palabras que corresponderán a cada uno de los componentes. Ahora que si te gustan los deportes y en especial el fútbol, te puede servir este organizador. No olvides colocarle más elementos que lo hagan original y en donde des a conocer tu creatividad. Podrás agregar un poco de pasto, o a lo mejor una portería, y en cada una de las figuras que contemplan el balón, ahí puedes escribir las palabras que te toca acomodar a ti en cada uno de los componentes. Lo más importante es que a cada uno de tus organizadores le imprimas tu estilo, tu creatividad. Hasta aquí hemos concluido el tema de espacio geográfico y componentes. Nos hace falta uno último, que es el de características. Sí, chicos, ya vamos a terminar. Tengan paciencia. Características del espacio geográfico. Una característica es una cualidad que permite identificar a algo o a alguien distinguiéndolo de sus semejantes. Las características del espacio geográfico es único, localizable o cartografiable, dinámico y cambiante, distribución y relación. Vamos a ver cada uno de ellos. La característica única es de que podrán existir dos espacios geográficos iguales, pero aunque sean iguales, cada uno va a tener sus propias características. Ejemplo, sabemos que en todo el mundo no hay una sola selva. Hay selvas en diferentes partes, sobre todo en las zonas cercanas al Ecuador. Aquí en estas imágenes te muestro que en el lado izquierdo se muestra la selva del Amazonas y del lado derecho está la selva del Congo en África. Si tú te fijas, ambas son selvas, pero cada una tiene sus características. En la selva del Amazonas podrán existir especies tanto de plantas como de animales que no existen en la selva del Congo y viceversa. Entonces, a esto se refiere que es único, no se repite en ningún espacio geográfico. La siguiente característica es localizable o cartografiable. Esto quiere decir que cualquier punto de la superficie terrestre se puede localizar por medio de coordenadas geográficas y se puede elaborar en mapa, por eso se dice cartografiable. En estas imágenes, en el lado izquierdo tenemos una imagen satelital donde está localizada la selva del Amazonas, mientras que en la selva del Congo, en la imagen del lado derecho, puedes apreciar una pequeña imagen que muestra
al mapa de África y que está de color verde donde se ubica la selva del Congo. La siguiente característica, dinámico y cambiante. Esto hace referencia de que el espacio geográfico está en constante cambio. A cada segundo, a cada minuto, a cada día, a cada semana, a cada mes cambia, no es igual. Si tú te fijas en estas imágenes, tiene diferencia. Inclusive podríamos jugar en esas dos imágenes, encuentra las diferencias de la imagen. Siguiente característica, distribución. Esto se refiere que, ¿recuerdas que el espacio geográfico tiene 5 componentes? Entonces, en distribuciones de que no se distribuyen de forma igual esos componentes en todo el espacio geográfico. Habrá lugares donde hay más naturaleza que el componente social. Habrá otros lugares donde existan más componentes sociales, es decir, más personas que componente natural. Aquí podemos observar en esta imagen del lado derecho que si nuestro mapa de la República Mexicana fuera diseñada con base en la cantidad de personas que habitan en los estados o en las entidades federativas, que es la forma correcta de decirlo, sería de la siguiente manera. Ve cómo sería nuestro mapa. Pareciera que comió mucho nuestro mapa porque la barriguita está llena. Y por último, tenemos la característica de relación. ¿Te acuerdas de esta imagen? Ya se había mencionado que estos componentes forman un ciclo. No pueden existir uno sin el otro. A eso se refiere relación. ¿Cuál de estos componentes puede existir por sí solo? ¿Tú crees que alguno de estos, el natural, social, económico, político y cultural, puede existir por sí solo? Es decir, ¿crees que puede existir el componente cultural si el natural, social, económico y el político desaparecieran? ¿Crees que puede existir? No, ¿verdad? Porque ¿quién hace el componente cultural? ¿Quién hace la cultura? Las personas, el componente social. Ahora, ¿crees que pueda existir el componente político sin la presencia del componente social? No, porque ¿quién hace las leyes? Pues las personas. ¿Quiénes gobiernan? Las personas. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Las personas pueden vivir sin el componente natural? A ver, ¿las personas podremos vivir sin naturaleza? ¿Sí o no? Pues por supuesto que no. ¿Y el componente natural puede existir sin el componente social? Es decir, si desaparecieran todas las personas, ¿crees que la naturaleza se extinguiría o aumentaría? Ahora te toca a ti. Tienes que expresar cómo es que se relaciona el componente natural con el componente social. Recuerda la relación que guardan cada uno de estos componentes. Si uno se altera, los demás sufren cambios como un efecto dominó. Pues bien, ya para concluir y poder explicar la importancia entre la sociedad y la naturaleza, que con esta explicación yo sé que ya puedes realizar este propósito, te invito a confirmar tu conocimiento mediante las siguientes actividades. Puedes elaborar un texto en donde expliques el contenido que se vio en estas diapositivas. O puedes contar una historia, hacer una caricatura, un mapa mental, elaborar un cuento, explicar mediante un audio o hacer una presentación. Lo importante es que elijas el producto que a ti te agrade. En ese producto podrás explicar la importancia entre la sociedad y la naturaleza. Yo sé que sí. Sencillo, ¿verdad? Si te gustó esta explicación y este video y te fue útil, regálame un like. Y no olvides suscribirte para que te lleguen notificaciones de los próximos videos que suba a mi canal. Espero te haya sido de gran utilidad. Te espero en la próxima en Galaxy Geo. ¡Ya salimos! ¡Corre! ¡Ya se acabó la clase! ¡Bye!